Misterios y enigmas que aún siguen sin respuesta. El caso Taman Sud. La tarde del 30 de noviembre de 1948, en una remota playa de Australia, un hombre yacía en una actitud extraña que desconcertó a los testigos. Extendía su brazo derecho y luego lo dejaba caer a su lado, como si estuviera tratando de comunicar algo. Los observadores afirmaron haberlo visto en ese estado durante media hora, sin moverse. Al día siguiente, su cuerpo fue descubierto, y así comienza nuestra intrigante historia. Este misterioso hombre, vestido con ropa de calidad en un día caluroso, yacía en una playa, pero su apariencia era solo el principio de un enigma sin resolver. Su identidad era un enigma, ya que todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente retiradas. Las circunstancias de su muerte resultaron aún más misteriosas durante la autopsia, que reveló detalles escalofriantes. Aunque su corazón parecía estar en buen estado, su faringe mostraba signos de congestión y su esófago estaba cubierto de extrañas capas superficiales blanquecinas. Además, se encontró sangre mezclada con alimentos en su estómago. Los médicos no pudieron determinar una causa natural de muerte. A medida que los investigadores profundizaron en este enigma, surgieron pistas intrigantes. Se encontraron objetos en su posesión, como un boleto de autobús usado y otro de tren sin usar, un peine estadounidense y un paquete de cigarrillos británicos. Estos elementos, en combinación con su muerte inexplicada, dejaron a la policía perpleja. Sin embargo, lo más inquietante fue el descubrimiento de una maleta misteriosa en la estación de tren de Adelaide, la cual había sido facturada el mismo día en que se vio al hombre en la playa. Su contenido incluía prendas de vestir, artículos de aseo personal y herramientas inusuales. Además, se halló un fragmento de papel oculto con las palabras Taman Sud, que significa terminado en persa. Este enigma continuó desarrollándose cuando se descubrió un libro llamado The Rubaiyat of Omar Khayyam en un automóvil cercano, con palabras cifradas que podrían ser claves para resolver el misterio. La investigación llevó a una misteriosa mujer llamada Teresa Powell, cuya identidad y relación con el hombre muerto aún son inciertas. Años después, el caso sigue sin resolverse, con pistas que apuntan a un posible código y características físicas únicas del hombre fallecido. Este enigma ha desconcertado a investigadores y sigue siendo uno de los misterios más intrigantes sin resolver de la historia. Todos los oficiales, incluyendo al capitán, han fallecido. Recuéstese en la sala de las cartas náuticas y en la cubierta. Es probable que toda la tripulación esté muerta. Estoy muriendo. Este fue el mensaje de radio recibido desde algunos barcos en el estrecho de Malaca en 1947 a 48. Junto con él, también se recibieron códigos Morse que no pudieron ser descifrados. La SSOURANG Medan, el barco fantasma. Las coordenadas del barco se calcularon a partir del mensaje y se enviaron al barco más cercano, el Silver Star. El capitán del Silver Star no perdió tiempo en buscar de inmediato el barco que había enviado el mensaje, y en pocas horas encontraron el OURANG Medan. Intentaron ponerse en contacto con los miembros de la tripulación del barco, pero no hubo respuesta, así que decidieron abordar el OURANG Medan. Tan pronto como subieron a bordo del barco, se encontraron con algo horrendo. La cubierta del barco estaba repleta de cadáveres. El cuerpo del capitán estaba en el puente. Los cuerpos de los oficiales del puente estaban en la sala de cartas. El operador de radio, que había enviado el mensaje, fue encontrado en su estación. Incluso los perros del barco estaban muertos. Había algo inusual en todo esto. Cada rostro mostraba la misma expresión, con los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo, y sus rostros deformados por el terror. Los miembros del equipo de rescate notaron algo extraño. A pesar de que la temperatura era superior a los 37 grados Celsius, hacía frío dentro del barco. No había señales de heridas en los cuerpos. Los cuerpos estaban en un estado inusualmente avanzado de descomposición. Así que decidieron remolcar el barco hasta el puerto. Pero cuando conectaron el cable de remolque al OURANG Medan, comenzó a salir humo del barco. Entonces, cortaron el cable de remolque y regresaron rápidamente al Silver Star. Tan pronto como subieron a bordo, el OURANG Medan explotó y desapareció bajo el agua. Y con el barco, el mayor misterio se perdió en las profundidades.
Algunos afirmaron que era un barco fantasma. Otros decían que el barco ni siquiera existía. Algunos sostenían que el barco transportaba armas biológicas y que algo había salido terriblemente mal, matando a la tripulación. Otros afirmaban que el barco había sido atacado por ovnis. ¿Fue una historia real o solo una leyenda marítima? Nadie lo sabe. El incidente del Paso Dyatlov. En enero de 1959, Igor Dyatlov, un joven de 23 años, lideró un grupo de 8 excursionistas soviéticos, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, en su mayoría estudiantes universitarios, hacia las montañas de los Urales, con la intención de llegar al monte Ortorten desde el pequeño asentamiento de Visay. Les llevó más de 3 meses encontrar los cuerpos de los 9 excursionistas. Fueron hallados a aproximadamente 10 kilómetros de su destino, en un bosque a casi 2 kilómetros de su campamento, sin sus esquís, zapatos o abrigos, en condiciones de temperatura de alrededor de menos 30 grados Fahrenheit. 2 de ellos tenían cráneos fracturados, otros 2 tenían fracturas graves en el pecho y a una de las excursionistas le faltaba la lengua. Los investigadores soviéticos catalogaron la causa de la muerte como una fuerza natural irresistible y cerraron abruptamente el caso en menos de un mes. Aquí tienes lo que sabemos sobre el incidente. 6 de los excursionistas murieron de hipotermia y 3 murieron a causa de heridas. Murieron por separado. 2 de ellos fueron encontrados bajo un árbol de cedro cerca de los restos de un fuego, mientras que otros 3 fueron hallados a intervalos de cientos de metros del árbol y otros 4 estaban en un barranco a unos 76 metros de distancia. Los 2 debajo del árbol tenían las manos quemadas. Los 4 del barranco no fueron encontrados hasta el 4 de mayo, 3 meses después del incidente. Los muertos parecían haber donado algunas de sus prendas de vestir a los vivos. El pie de Ludmila Dubinina estaba envuelto en un trozo de pantalón de Yuri Krivonisenko, mientras que Semyon Zolotaryov llevaba el sombrero y el abrigo de Dubinina, y algunas prendas tenían cortes, como si hubieran sido arrancadas a la fuerza. En todo momento, se encontraron 8 o 9 juegos de huellas en la nieve, correspondientes solo a los excursionistas y sin indicar la participación de otro grupo, al menos a pie. No había signos de lucha ni de aproximación de otros seres humanos o animales al campamento. Hubo una tormenta de nieve la noche del 2 de febrero, que es cuando, según sus diarios, se determinó que murieron. Su campamento se encontraba en las laderas de Kolat-Siakel, montaña muerta, a unos 1,100 metros de altura. Todos los viajeros, 8 de ellos en sus primeros o mediados 20, y Zolotaryov en sus finales 30, eran montañeros experimentados, habían esquiado sobre lagos congelados y áreas completamente deshabitadas para llegar allí. A pesar del mal tiempo y del progreso más lento de lo planeado, sus últimas entradas en el diario reflejaban un alto espíritu. De manera encantadora, de una manera muy típica de la Unión Soviética, incluso produjeron un pequeño periódico sobre el viaje, que titularon La tarde de Ortorten y que llevaba el titular: Desde ahora sabemos que existen los hombres de las nieves. Pueden encontrarse en los Urales del norte, junto a la montaña Ortorten. Se piensa que se referían probablemente a sí mismos de manera humorística. Después de encontrar los primeros 5 cuerpos, comenzó una investigación legal, determinando finalmente que la causa de la muerte fue la hipotermia. Las muertes parecían bastante sencillas al principio. Claro, estos fallecidos estaban en diversas etapas de desnudez, incluido uno en ropa interior, pero esto se explicó como desnudarse paradójicamente, que ocurre en aproximadamente el 25% de las víctimas de hipotermia, ya que el hipotálamo funciona mal y la temperatura corporal parece aumentar cuando en realidad está disminuyendo. Pero luego se volvió extremadamente extraño. Se determinó que la tienda de campaña de los excursionistas, muy dañada, había sido cortada desde el interior y todas sus pertenencias todavía estaban dentro. ¿Por qué murieron de exposición si tenían acceso a su equipo de invierno antes de salir a los vientos congelados? A todas luces, parecían haber salido de la tienda por voluntad propia y apresuradamente. De manera extraña, Zolotaryov huyó del campamento con su cámara pero no con su equipo. Además, Rustem Slobodin, quien, junto con Dyatlov y Sina Kolmogorova, parecía haber muerto en una pose que indicaba que estaba tratando de regresar a la tienda, tenía una pequeña fractura en el cráneo, pero se determinó que fueron los elementos los que lo mataron, no la fractura. No se encontraron heridas externas. Las cosas se sacudieron realmente cuando se encontraron y examinaron los 4 cuerpos en el barranco. Tanto Dubinina como Zolotaryov tenían costillas fracturadas, mientras que Nikolai Tibeaus Brignoyes tenía una fractura grave en el cráneo.
Uno de los investigadores comparó la fuerza requerida para herir tan gravemente a un ser humano con la de un accidente automovilístico. Las lesiones no fueron causadas en absoluto por la fuerza ejercida por otro ser humano. Nuevamente, no se observó daño en los tejidos blandos de los excursionistas, como si los cuerpos hubieran sido aplastados por la presión. Cuando se descubrió que a Dubinina le faltaba la lengua, la teoría de la posible participación de otro grupo debió haber surgido nuevamente. ¿Quién haría esto? ¿Por qué? ¿O acaso otro miembro del grupo se la cortó? ¿Y dónde fue a parar? Pero no hubo absolutamente ninguna indicación de que otras personas hubieran estado cerca, aparte de los otros viajeros en el grupo de Dyatlov, ni siquiera los nativos Mansi que a veces se sabe que habitan la zona. Y, quizás lo más desconcertante de todo, algunas de las prendas de vestir de los excursionistas contenían niveles significativos de radiación. Debido a la ausencia de un culpable, la investigación se cerró en mayo de 1959, solo unas semanas después de que se descubrieran los últimos 4 cuerpos, y los archivos se archivaron y clasificaron. Cuando finalmente se volvieron accesibles en la década de 1990, en la era postsoviética, partes de ellos faltaban. Sin respuestas reales y públicas a ninguna de estas preguntas extrañas, todo tipo de teorías insensatas florecieron en torno al incidente durante los siguientes 50 años, pero el cierre muy repentino del caso por parte del gobierno soviético parece haberlo convertido en el principal culpable en la mente de los teóricos. Se avistaron esferas naranjas en el cielo la noche en que murió el grupo Dyatlov por parte de campistas a unos 80 kilómetros del lugar. Algunos las explicaron como lanzamientos de misiles intercontinentales R-7, dado que el último campamento estaba ubicado en la ruta desde el cosmódromo de Baikonur hasta Chyornaya Guba, un campo de pruebas nucleares soviético. Según la radiación encontrada en la ropa de los excursionistas, algunos especularon que bebieron nieve derretida contaminada. Un testigo ocular de 12 años que asistió a 5 de los funerales de los excursionistas afirmó que los cuerpos tenían un bronceado marrón profundo. Y no se pueden mencionar las conspiraciones y la radiación sin mencionar a los extraterrestres y los ovnis, por supuesto. Algunas personas incluso culparon a los hombres de las nieves, mencionados en el periódico de los estudiantes. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado una explicación científica para las muertes de estas 9 personas. El incidente inspiró numerosas publicaciones, algunas de periodismo de investigación y otras completamente ficticias. El paso de montaña donde los excursionistas establecieron su último campamento lleva el nombre de Dyatlov, y la Fundación Dyatlov, establecida por Yuri Kuntsevich, ni más ni menos que el testigo ocular infantil en los funerales de los excursionistas en 1959, todavía trabaja para persuadir al gobierno ruso de reabrir la investigación. La fundación opera también el Museo Dyatlov en Ekaterinaburgo, para conmemorar a los viajeros fallecidos y contar la historia de sus extraños destinos. Era el 5 de diciembre de 1945. El lugar era la base naval aérea de Fort Lauderdale, Florida. 4 meses habían transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Era un día más de entrenamiento de navegación sobre el agua para la Marina de los Estados Unidos. 5 bombarderos torpederos TBM Avenir se preparaban para partir en un ejercicio de entrenamiento. Cada bombardero llevaba un piloto, 2 soldados navales y suficiente combustible para recorrer al menos 1,000 millas. Estos TBM Avengers no eran aviones comunes, habían desempeñado un papel crucial en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre del ejercicio de ese día era Vuelo 19. La misión consistía en bombardear el esqueleto de un barco colocado a propósito cerca de las Islas Bohemias, a unas 160 millas de la base, y luego regresar. El líder del vuelo era el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Charles Carroll Taylor, quien tenía aproximadamente 2,500 horas de vuelo de experiencia. Despegaron a la 1:30 de la tarde, seguidos por otros 4 bombarderos en los siguientes 15 minutos. Se esperaba que regresaran a las 4 de la tarde. A las 4 menos 15 de la tarde, en la base naval de Banana River, a 150 millas de Fort Lauderdale, Harry Coney y sus 12 soldados estaban listos. Si algo salía mal, su trabajo era ir a ayudar con su enorme avión Martin Mariner. De repente, recibió un mensaje del teniente Taylor. Estamos en peligro. No podemos identificar nuestra ubicación. No sabemos a dónde ir. El océano también parece diferente. Inmediatamente, el Martin Mariner despegó en busca de ellos. Era algo curioso que 5 bombarderos estuvieran en problemas simultáneamente, dado que la guerra había terminado.
El Martin Mariner estaba equipado con balsas salvavidas de apertura automática, transmisores de radio impermeables que podían enviar señales durante horas después de entrar en contacto con el agua y suficiente combustible para 24 horas de vuelo. Mientras tanto, se enviaban señales desde la torre de Fort Lauderdale, pero no estaban llegando a los bombarderos que supuestamente estaban a solo 160 millas de distancia. A las 4:20 de la madrugada, otro capitán del vuelo fue escuchado diciendo: «Todavía no sabemos dónde estamos. Tal vez estamos a unas 225 millas de la base. El océano no parece normal. Estamos completamente perdidos». A las 4:30 de la madrugada, el Martin Mariner envió un mensaje: «Estamos donde deberían haber estado los bombarderos, pero no hay nada aquí». Y después de un tiempo, se perdió el contacto con el Martin Mariner. Al día siguiente, 300 aviones, 18 embarcaciones de la Guardia Costera, 5 buques de guerra y muchas otras embarcaciones no militares buscaron en toda la superficie del Océano Atlántico, que abarcaba 400,000 millas cuadradas, en busca de las aeronaves y los hombres perdidos. Pero no encontraron nada. Ni siquiera una sola pieza rota de avión o balsa salvavidas. Nada. Hasta el día de hoy, este sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la Marina de los Estados Unidos. Y, por supuesto, este incidente ocurrió en el Triángulo de las Bermudas. El misterio de la ciudad de Taos, un zumbido sin respuesta. En las vastas llanuras desérticas del norte de Nuevo México, se encuentra un lugar que ha desconcertado a científicos, residentes locales y visitantes durante décadas. Este enigma, conocido como el zumbido de Taos o el fenómeno de la ciudad de Taos, es un misterio sin respuesta que aún no ha sido resuelto. El zumbido de Taos es un fenómeno auditivo peculiar caracterizado por un zumbido constante y de baja frecuencia que ha sido descrito como un sonido similar al de un motor en funcionamiento a lo lejos o al de un generador eléctrico. Este zumbido, a menudo inaudible para algunas personas pero perturbador para otras, ha sido experimentado por un número significativo de residentes en la ciudad de Taos, así como por visitantes ocasionales. Lo más sorprendente es que este sonido no tiene una fuente identificable ni una causa obvia. Desde que el fenómeno se hizo público en la década de 1990, se han realizado numerosos esfuerzos por parte de científicos y expertos en acústica para descubrir su origen. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, el misterio de la ciudad de Taos sigue sin resolverse. Algunas teorías han sugerido que el zumbido podría estar relacionado con actividad sísmica, instalaciones militares secretas, fenómenos atmosféricos, causas psicológicas, el impacto en la comunidad de Taos. A lo largo de los años, el zumbido de Taos ha tenido un impacto significativo en la comunidad local. Algunos residentes han reportado sentirse perturbados por el sonido constante, lo que ha llevado a dificultades para dormir y problemas de salud. Aunque no se ha demostrado que el zumbido tenga efectos adversos graves en la salud, su persistencia ha llevado a la preocupación y la frustración en la comunidad. El zumbido de Taos sigue siendo un misterio sin respuesta que ha desconcertado a científicos y residentes por décadas. A pesar de los esfuerzos por descubrir su origen, el fenómeno sigue siendo uno de los enigmas más notorios y persistentes de la ciencia. Mientras tanto, la ciudad de Taos continúa siendo un lugar donde la ciencia y el misterio convergen, manteniendo a todos intrigados por este zumbido sin respuesta en medio del desierto de Nuevo México. Víctor Grebennikov. El mundo actual se encuentra en una encrucijada entre un pasado influyente y un futuro que todavía no termina de despegar. Muchas de las tecnologías que utilizamos hoy en día fueron descubiertas décadas atrás, pero en su momento fueron descartadas como fantasías. Uno de los ejemplos notables es el legado de Nikola Tesla, cuyas ideas se consideraban extravagantes en su tiempo, pero ahora son parte de nuestra vida cotidiana. No obstante, Tesla no fue el único pionero incomprendido de su época. Víctor Stepanovich Grebennikov, un científico, naturalista y entomólogo ruso, compartió un destino similar al descubrir la tecnología antigravitatoria antes de que el mundo estuviera preparado para comprenderla. Grebennikov es un representante destacado de los científicos rusos cuyos descubrimientos están envueltos en misterio, en gran parte debido a la falta de documentación traducida a los idiomas occidentales, ya que su lengua materna es incomprensible para quienes habitan en Occidente. Víctor no solo se dedicó a la entomología, sino que también fue pintor y escritor, autor de varios libros sobre las abejas. En Occidente, Víctor Grebennikov es conocido por su descubrimiento del efecto de la estructura cavernosa, CSE, por sus siglas en inglés,
y sus notables propiedades antigravitacionales. Su interés por el CSE comenzó cuando notó que, al transportar manualmente nidos cavernosos de abejas, estos emitían calor a pesar de estar fríos al tacto. El contacto con este calor le provocaba vértigo, una sensación de ligereza, un sabor metálico en la boca, abundante salivación y hormigueo en los dedos y la cabeza. Además, experimentaba el aroma a miel, la percepción de personas de narices prominentes cercanas y el aleteo de mariposas en el horizonte. Con el tiempo, descubrió que este efecto atravesaba cualquier tipo de materia y se intensificaba al dirigirse hacia abajo. En 1988, Grebennikov encontró efectos antigravitacionales en las estructuras cavernosas del élitro de quitina de algunas especies de insectos. A partir de este hallazgo, comenzó a desarrollar dispositivos antigravitatorios. Lo más asombroso que constató el investigador fue la alteración visual e incluso la invisibilidad total que se producía en las zonas de alteración gravitacional. En su libro Mi Mundo, de 1997, Víctor afirmó haber creado una especie de plataforma llamada gravitoplano, sobre la cual se desplazaba a una velocidad de 25 metros por minuto. Además, descubrió que medir la velocidad en este modo era complicado, ya que distorsionaba el tiempo. A pesar de sus descubrimientos, las afirmaciones de Grebennikov han sido objeto de escepticismo y crítica en la comunidad científica, considerándose en gran medida como pseudociencia. Hasta la fecha, sus estudios no han sido ni confirmados ni refutados, por lo que continúan siendo un misterio debido a su muerte. ¿Y tú? ¿Conoces algún caso similar? Compártelo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Yo soy Redep y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y recuerda, las historias nunca dicen adiós, solo hasta luego.